Muy buenas tardes y assalamu alaikum. Bienvenidos a Casa Árabe. Nuestra institución, además de tener un claro objetivo de servir como puente entre las sociedades árabes y española, lo es también con el mundo musulmán. Con, desde luego, el pasado de Al-Ándalus, nuestra magnífica sede en Córdoba tiene un vínculo muy orgánico y ahí organizamos muchísimas conferencias que tienen que ver con este pasado y este legado musulmán de la península ibérica, pero también, por supuesto, con el presente que evoluciona con toda su diversidad, porque Europa no es monolítica, sino que cada vez más alberga sociedades complejas, compuestas de identidades múltiples. Y si bien es cierto que vivimos en tiempos convulsos, donde las ideologías extremistas y su efecto llamada han causado estragos en París, en Londres, en Barcelona, en Bruselas, en Estambul, pero sobre todo en Irak y en Siria, Mosul y Raqqa han sido arrasadas. También es cierto que hay una mala interpretación de los motivos religiosos que aducen los integrantes de estos movimientos fundamentalistas. Su propaganda sofisticada y la crueldad de sus atentados contribuyen al efecto alarmista, que sin embargo sigue siendo minoritario si pensamos en otro tipo de conflictos que acarrean muchas muertes en el mundo. En este contexto, Casa Árabe es un espacio de debate, un foro de intercambio para podernos conocer mejor, con profundidad y justamente ir más allá o romper con los estereotipos. Para eso sirven nuestras conferencias, nuestros seminarios, pero también nuestros ciclos de cine todos los viernes y desde luego las presentaciones de libros que son publicados sobre estos temas, sobre el mundo árabe, sobre el mundo musulmán, en español, aquí en territorio español. Hay muchos libros que hablan del Islam, pero la mayoría son desde un punto de vista académico, y otros tantos también están escritos por no musulmanes en calidad de outsiders, de espectadores. Este, en cambio, es un libro escrito en primera persona, desde dentro, y bueno, hemos querido desde luego aprovechar y aprovecho para felicitar a Ediciones Península, aprovechar este libro de Amanda Figueras, ¿Por qué el Islam?, para presentarlo y tener aquí un debate, ¿no? ¿Cómo es ser musulmán en España? ¿Con qué obstáculos se enfrentan los nuevos musulmanes? Nos dice Amanda Figueras que molestan las Fátimas y los Mohammeds, pero nos encanta el glamour de la jequeza de Qatar. Obviamos que Benzema escucha el Corán antes de salir al campo con los colores del Real Madrid, y reímos las gracias a cualquier árabe al que supongamos millonario. No todos los musulmanes son iguales, algunos incomodan más que otros, y de esto vamos a hablar esta tarde. Amanda Figueras es periodista, es española y es musulmana, y reconocerse como tal no ha sido fácil. Está entonces la sociedad española preparada para plantar cara a los prejuicios islamófobos. Nos acompañan, además de la autora, Amanda Figueras estudió periodismo en Madrid y Lisboa. Tras concluir la carrera, trabajó más de 10 años en la redacción de El Mundo y elmundo.es, y en este último medio fundó y lideró una sección de información sobre la Unión Europea. Durante su etapa en la sección de internacional fue enviada especial en numerosos países como Japón, Kazajistán, Noruega o Qatar, y además ha colaborado como periodista independiente en diversos medios de comunicación como Newsweek, El Universal, The Islamic Monthly y otros más. Asimismo, es becaria del programa de la Alianza de Civilizaciones de la ONU y forma parte del foro Abraham para el diálogo interreligioso e intercultural. Y tenemos el privilegio de contar también hoy con Lorenzo Silva. Él estudió
Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció como abogado de empresa desde el año 92 hasta el 2002, pero sin duda lo conocéis más por su recorrido como escritor. Es autor de numerosos relatos, artículos, ensayos literarios, así como varias novelas que le han valido reconocimiento nacional e internacional. Una de ellas, El alquimista impaciente, obtuvo el premio Nadal del año 2000. Esa es la segunda novela en la que aparecen los que quizás sean sus personajes más conocidos, la pareja de la Guardia Civil formada por el brigada Rubén Bevilacqua y la sargento Virginia Chamorro. Otras de sus obras, La flaqueza del bolchevique, fue finalista del premio Nadal en el año 97 y ha sido adaptada al cine por el director Manuel Martín Cuenca. Ha sido también ganador del premio Planeta 2012 con la novela La marca del meridiano. Pues además de sus novelas policíacas, Lorenzo tiene numerosos libros de no ficción, como Del Rif al Yebala, Viaje al sueño y La pesadilla de Marruecos, y entonces pues, conoce y está familiarizado también con la otra orilla, con la orilla sur del Mediterráneo. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y desde luego, como decía, Ediciones Península por haber publicado este libro. Yo voy a pasar primero la palabra a Lorenzo y que va a reaccionar un poco al libro y después daremos pie a un intercambio con Amanda. La idea es que terminemos a las 8:30 y que vosotros también hagáis uso de la palabra en los últimos 15 o 20 minutos para hacer preguntas. Lorenzo, adelante. Buenas tardes. ¿Funciona? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por acogernos para esta presentación y esta conversación, que espero que sea ante todo a propósito del libro de Amanda. Gracias a ti, Amanda, también por pensar en mí para presentarlo en sociedad aquí en Madrid. Yo quiero resumir brevemente mis impresiones de lectura de por qué el Islam y a partir de esas reflexiones tratar de proponerle cuestiones a Amanda para lanzar la conversación en la que no se me oye. Tenía la sensación de que no se me oía. Bueno, mis disculpas. Bueno, pues decía que quería, en primer lugar, exponer muy brevemente mis impresiones de lectura sobre este libro para, a partir de ellas, lanzarle una serie de cuestiones a Amanda que puedan abrir esa conversación en la que pues, también están invitados a participar quienes nos escuchan. Yo diría que este libro en realidad es dos libros. A mí me parece que lo que contiene principalmente es, por un lado, un relato de una experiencia personal. Yo he leído en buena medida el libro como esa historia, ese testimonio de alguien que hace un viaje personal, muy interesante porque es un viaje personal a contracorriente. Esos son los viajes que normalmente atraen e interesan más al lector. Un viaje del que la autora nos da las claves y nos da las claves profundas, lo que también es un privilegio para el lector, para comprender una peripecia, un itinerario que no es un itinerario común y que por eso mismo creo que puede ser un itinerario iluminador o esclarecedor o por lo menos aleccionador para muchos lectores. Y por otro lado el libro es una reflexión. Digamos que hay momentos en los que predomina claramente el relato y hay momentos en los que predomina esta reflexión que en cierto modo viene expresada en el subtítulo del libro, Mi vida como mujer europea y musulmana. Creo que es un subtítulo, en este caso, muy importante. A veces los subtítulos pueden ser un tanto anecdóticos, pero aquí realmente creo que este subtítulo viene a resumir el eje de esa reflexión, es decir, de cuál es la situación a la que conduce ese viaje y de la mirada que sobre sí misma, sobre la sociedad en la que vive y sobre el Islam, en este caso sobre la experiencia de acercarse a una profesión religiosa, produce en la autora esa triple circunstancia de mujer europea y musulmana desde la que se cuenta la historia. En cuanto a la parte del relato, a la parte de este viaje contado en primera persona, mientras yo leía el libro, pensaba que sería bueno, primero, que hubiera más testimonios como este, es decir, que hubiera más relatos. Creo que, en general, nuestra realidad
adolece de una escasez de relatos relevantes, ¿no? Digamos que hay historias que están muy contadas, historias que están sobrenarradas, y sin embargo hay historias que se cuentan muy poco, o bien porque sus protagonistas son pudorosos, o bien porque no lo pueden hacer, o bien porque hay una dificultad para contarlas, ¿no? Y seguramente estas historias que se cuentan menos son las que más necesitamos, y por eso creo que hay que saludar a quien asume el esfuerzo y el ejercicio de contar una historia como esta, ¿no? Es una historia que, ya digo, creo que sería bueno que más personas con historias análogas las contaran en primera persona, porque me parece que, sobre todo tal y como lo hace Amanda, pues con mucha sinceridad y contando desde las partes más luminosas hasta las partes más conflictivas, contando sus dudas, contando sus miedos, pues creo que este tipo de relatos son muy útiles para disipar muchos malentendidos, muchos estereotipos, muchas ideas preconcebidas y muchos prejuicios que existen, ¿no? Y muchos prejuicios que se anclan fundamentalmente en la ignorancia, en la falta de empatía hacia el otro y en la falta de consideración hacia el otro. Hay un pasaje del libro que no me voy a resistir a leer, es un párrafo sencillo, pero que creo que resume de una manera muy clara la sensación que tiene la autora al hacer este viaje de, siendo europea, siendo española, siendo mujer, abrazar el Islam y convertirse en musulmana. Está hacia la mitad del libro y dice: entiendo que no a todos tiene que gustarles el Islam y sé que muchos no creen en el concepto de Dios y consideran que los creyentes vivimos una mentira. No pretendo convencer a nadie, pero sería agradable contar al menos con el respeto ajeno. Creo que en esta frase final tan humilde sería agradable contar al menos con el respeto ajeno esta buena parte del meollo de esta historia y del meollo de lo que cuenta Por qué el Islam. El libro creo que puede funcionar en ese relato personal como una desmitificación de muchos aspectos que están, yo diría, en el imaginario colectivo de los españoles y en la nube de prejuicios de la sociedad española, europea y occidental en general respecto de lo que significa ser musulmán. Y también me parece que ese relato ayuda o podría ayudar a establecer una comprensión un tanto más civilizada y más razonable de lo que es la convivencia entre distintas creencias religiosas y de lo que es la convivencia entre la creencia y la increencia, que creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos no en la sociedad española o en la sociedad occidental o en cualquier sociedad, sino en un mundo que está globalizado, en el que convivimos naturalmente, lo queramos o no, quienes creen de diversas maneras y quienes no creen. Y se encuentra una manera de coexistir, de convivir y de respetar recíprocamente las distintas creencias entre sí y la creencia a la increencia y la increencia a la creencia, que también esa tarea está pendiente, o si no, pues claramente vamos a comprometer muy seriamente nuestra posibilidad de convivencia futura. Yo creo que el libro tiene en ese viaje personal el valor de mostrar cómo el camino de Amanda, y me atrevo a imaginar que el camino de cualquier persona que abraza una fe que no es su fe de nacimiento, ya sea la musulmana o cualquier otra, creo que tiene el valor de anteponer y de dar su papel central a la experiencia personal de descubrimiento de una convicción y de una fe en el interior de la persona. El camino de la fe religiosa, sea cual sea, es el camino personal. Y parece que eso queda siempre enmascarado en la maraña social, en la maraña sociopolítica, y en los últimos años, pues lamentablemente, lo que tiene que ver con el Islam, en la maraña geoestratégica, geopolítica y geoeconómica, que habría que mezclar todos esos factores, ¿no? Yo leyendo esa parte en la que Amanda cuenta cómo ella hace un camino personal de descubrimiento de la fe musulmana a partir de su trabajo como reportera tras los atentados del 11M en la comunidad islámica española, me acordaba, no podía evitarlo, de un texto de Ansari, no sé si lo digo bien, el sufí de Herat, Afganistán, que dice, traduzco directamente del francés, para todas las cosas, al principio se busca y después se encuentra. Pero cuando se trata de Dios, primero se encuentra y después se busca.
Es decir, bueno, pues esto es la fe, es un camino personal que viene con una llamada que algunas personas sienten y otras personas no sienten, y que en sí misma es un asunto individual que no tiene que sentirse por los demás como una agresión. La fe es un camino personal, la fe es un camino personal que condiciona la vida, la existencia, el camino y el comportamiento del creyente ante sí mismo, fundamentalmente, ¿no? Y creo que el libro tiene el valor también de contar a los no musulmanes en qué sentido el Islam es una experiencia de transformación individual y una experiencia de exigencia y de compromiso individual, ¿no? Sacándolo de esa percepción que se tiene permanentemente del Islam como de un fenómeno pues, gregario con otra serie de connotaciones, normalmente políticas y de otra índole, ¿no? Bueno, para mí el libro en esta primera faceta de testimonio tiene ese valor. Pero el libro va más allá, porque el libro, a partir de la experiencia y a partir de las circunstancias a las que le arroja una mujer española y europea a hacerse musulmana y además pues, adoptar una serie de compromisos con su fe y con su creencia y con su nuevo lugar en el mundo, traducidos, por ejemplo, en elecciones que tienen que ver con las costumbres, que tienen que ver con el comportamiento individual, que tienen que ver con la indumentaria, que es algo que de entrada es muy llamativo, pues al final eso plantea una situación que invita a la autora, y en eso también se extiende el libro, a una reflexión sobre cuál es la percepción del Islam en la sociedad española, sobre cuál es la percepción del Islam en Occidente y sobre cuál es la percepción de los musulmanes en una sociedad donde no predomina la fe musulmana, ¿no? Y aquí aparecen una serie de cuestiones que yo creo que Amanda ha tenido el acierto de tratar de manera bastante exhaustiva. Creo que hay pues una reflexión respecto de la laicidad o el laicismo en una sociedad, respecto de las decisiones individuales, en la medida en que tienen una conexión religiosa o no, y en qué medida esas decisiones individuales se respetan en unos casos y no se respetan en otros. Una reflexión sobre la posibilidad de un feminismo islámico, que me parece que sería realmente muy útil que mucha gente leyera. Una reflexión también sobre las interpretaciones y las maneras de leer la fe musulmana, sobre las distintas interpretaciones que han tenido los musulmanes, las distintas corrientes que hay dentro de la fe musulmana, y también respecto de la interpretación que se hace desde fuera de lo que representa ser musulmán, de lo que representa el Corán, de las prescripciones que contiene el Corán o no respecto de los musulmanes. Creo que ahí pues, es especialmente esclarecedor, o son especialmente esclarecedoras las citas que hace del Corán, de pasajes en algunos casos controvertidos, haciendo referencia, por ejemplo, a las distintas traducciones que hay de determinados pasajes, ¿no? Ese famoso pasaje del Corán en el que, según algunas traducciones, se autoriza al musulmán a pegar a su mujer, y según otras traducciones de la palabra árabe, pues la interpretación es completamente distinta. Y creo que es un ejercicio saludable para una sociedad en la que el conocimiento del Islam es normalmente muy somero, casi siempre es indirecto, muchas veces es indirecto a través de la peor versión dada por el peor intérprete con la peor intención, y a partir de ahí pues, la imagen ya queda un poco comprometida. Y también me parece que es interesante para hacerse cargo de algo que también yo creo que en Occidente y en las sociedades occidentales en general pasa bastante inadvertido, que es la diversidad del Islam. Digamos que los que vivimos en una cultura judeocristiana o hemos nacido en una cultura judeocristiana estamos bastante familiarizados con la diversidad que existe dentro de esa cultura, con la diversidad que existe incluso dentro del cristianismo, pero sin embargo no contemplamos que exista esa misma diversidad en otras religiones o en otros credos, ¿no? Yo pensaba, leyendo el libro, aunque ya no cita el caso en concreto, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, en aquel pasaje tan divertido de Ibn Battuta, de la Rila, de los viajes de Ibn Battuta, en el que habla de cuando conoce en uno de sus viajes a uno de los predicadores de cuyas doctrinas arranca la corriente wahhabí. Y
Ibn Battuta, que es un musulmán maliquí de Marruecos, cuando escucha a ese hombre, pues le parece absolutamente incomprensible y le parece que todo lo que está diciendo son cosas absolutamente insensatas, ¿no? Y además habla de cómo finalmente a ese hombre lo acaban echando de la mezquita, ¿no? Pues para muchos occidentales no existe la comprensión de esa diversidad, ¿no? De que hay interpretaciones tan divergentes dentro de los propios musulmanes respecto de lo que puede ser la interpretación del Islam. Yo creo que también el libro tiene un interés especial en cuanto a la reflexión sobre si el conflicto que se da entre la cultura occidental y la cultura islámica es realmente un problema de confrontación de ideas o es un problema de confrontación de creencias. Es decir, si realmente las enseñanzas del Corán son, por ejemplo, tan antitéticas de las enseñanzas que puede sacar un cristiano de la Biblia, o si lo que se produce es un conflicto de otra índole. También la reflexión está presente cuando se habla del feminismo, es decir, si el rechazo que existe respecto de determinados comportamientos o de determinadas facetas del comportamiento de las mujeres musulmanas es realmente por su condición de musulmanas o por su condición de mujeres pertenecientes a una realidad socioeconómica de menor nivel, ¿no? Y en ese sentido y en relación con ese conflicto, yo también muchas veces leyendo el libro recordaba la lectura de algunos de los libros de Abdelwahab Medeb, que cuando analiza el actual conflicto, el conflicto sobre todo que se manifiesta a partir del 11 de septiembre, la invasión de Afganistán, la posterior invasión de Irak, etcétera, lo que viene a poner sobre la mesa es no tanto la confrontación de sistemas culturales, no tanto la confrontación entre una cultura occidental y una cultura islámica absolutamente inasimilable, como piensan muchas personas en Occidente, a los valores occidentales, sino la contradicción entre intereses. La contradicción entre intereses que además acaba desencadenando aventuras coloniales o neocoloniales con mezcla de intereses locales, incluso dentro del propio mundo islámico. Aquí estamos hablando de algo muy distinto de la religión, estamos hablando de cosas que tienen que ver con otros factores, ¿no? Y que al final muchas veces desencadenan los conflictos que identificamos con la fe. Yo, por ejemplo, muchas veces pensando la realidad quizá más compleja, ¿no?, que se puede desde Occidente plantear en relación con la realidad islámica, que es el llamado yihadismo. Amanda en algún momento se revela contra la verdad de, luego si quieres podemos hablar de cómo cuestionas tú el término. Pues cuando analizamos los perfiles de muchos de los actores de ese yihadismo, nos encontramos con personas de una fe islámica muy somera, muy reciente, muy superficial y realmente con una vivencia del Islam muy poco profunda. Si rascamos debajo de esas personas, más que motivaciones religiosas, encontraremos una y otra vez otro tipo de motivaciones. Encontraremos motivaciones de falta de sensación de acogida en la sociedad anfitriona en la que viven, o encontraremos motivaciones de resentimiento por conflictos y por pulsos que tienen que ver con todas esas dinámicas geopolíticas, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en más de una ocasión, hace unos años, yo hice un trabajo sobre la intervención española en Irak. Para eso hablé con decenas de militares españoles que habían estado en Irak y me contaron muchas cosas, no es cuestión de detallarlas, pero sí, por ejemplo, por poner de muestra un botón, ¿no? Cuando alguno de ellos te contaba que cuando se movían por Diwanilla, donde la situación, una de las dos ciudades donde estaban los españoles, donde la situación era compleja por muchas razones, porque ahí había un vacío de poder al haber desaparecido el Estado iraquí y al haber aparecido poderes alternativos, que algunos colaboraban con la coalición internacional, otros no, pues se producían muchas situaciones de violencia y la respuesta frente a esas situaciones pues era desigual. Los españoles me contaban, a nosotros nos disparaban y lo que hacíamos pues era devolver rápidamente el fuego y tratar de irnos para no crear más conflicto, ¿no? Había una plaza en concreto de Diwanilla que la llamamos la Plaza de las Emboscadas
porque ahí siempre nos emboscaban, ¿no? Entonces, bueno, pues te disparaban, te volvías un poco y te ibas. Un día les hicieron una emboscada a un convoy militar norteamericano que llevaba carros de combate. Los americanos, cuando les dispararon, lo que hicieron fue bajar los carros de combate de los camiones, ponerlos en mitad de la plaza y empezar a girar las torretas y cañonear toda la plaza. Y uno piensa, en esa plaza vive gente, en esa plaza al final pues hay mujeres, niños, de todo. ¿Cómo le vas a explicar a alguien que en medio de ese cañoneo tenga motivo en un ataque previo o no, pierda un hijo, una hermana o lo que sea, cómo le vas a convencer de que no desarrolle un sentimiento de odio hacia quien ha llegado allí, ¿no? ¿Ese odio es religioso? No, ese odio tiene que ver con otras cosas, ese odio tiene que ver con ese impulso tan elemental de reaccionar frente a quien sientes que agrede a los tuyos, ¿no? Yo creo que de verdad es un libro necesario en una sociedad como la española, que creo que tiene un conocimiento muy superficial de lo que representa el Islam y de su variedad. Yo siempre he tenido una sensación personal, no puedo dejar de contarlo, aunque sea hablar de algo en primera persona. Desde que yo tengo uso de razón, convivo con un musulmán. Una de mis tías está casada con un musulmán desde hace muchos años. Y desde hace muchos años yo tengo un tío musulmán. Y conozco la experiencia de lo que es no solo tratar con él, sino también la experiencia de mi tía, que de hecho sigue viviendo con mi tío en Rabat en este momento, más de medio siglo después de casarse, ¿no? Mi tía no se ha hecho musulmana, no abrazó nunca la fe islámica, siempre vivió como cristiana. Yo no sentí en ningún momento que mi tío dejara de respetar a mi tía, incluso viviendo en Marruecos, nunca la presionó en ningún sentido. Y la experiencia que yo he tenido de la fe de mi tío, con el que he viajado incluso por Marruecos, tiene muy poco que ver con la percepción que una y otra vez yo he oído a mi alrededor, ¿no? En ese libro que mencionabas antes, Karim, yo cuento, por ejemplo, cómo yendo con mi tío por Marruecos, una cosa que a mí me llamaba la atención, porque fue una de las veces que conviví con él, pues cómo afrontaba la oración, ¿no? Y él, cuando se paraba a rezar, pues lo hacía de una manera absolutamente, primero personal, individual. Siempre me decía, ahora, perdona, tengo que parar porque tengo que rezar, ¿no? Bueno, pues yo siempre he tenido una percepción muy distinta de la percepción que veo socialmente, ¿no? Y creo que libros como este, testimonios como este, pueden servir para trasladarles a los españoles esa percepción que no esté mediatizada por otras cuestiones que están ahí, que tienen que ver con la realidad de los países árabes, de los países musulmanes o de los musulmanes, pero que tienen otras causas, otros factores y que creo que deberíamos aprender a deslindar, ¿no? Es como decían en estos días cuando a raíz del crimen de Almería hubo gente que empezó a increpar a las mujeres de color, ¿no? Cuando se descubrió al asesino de Diana Kerr, no empezaron a increparnos a los hombres blancos de la misma edad que este hombre, ¿no? Se podría hacer la misma equivalencia, ¿no? Y hay otro aspecto que a mí me parece muy interesante y con el que me gustaría cerrar este resumen de impresiones de lectura, que es que al final, aunque quizá muchos españoles no lo perciban, la experiencia de una mujer española, musulmana, forma parte no solo de la realidad presente de España, que es un país en el que, si no me fallan las cifras, hay ahora mismo 2 millones de musulmanes y, por tanto, pues, en números redondos, habrá 1 millón de musulmanas por simple aritmética habitual, ¿no? No solo obedece a una experiencia que representa la realidad española contemporánea, sino que es una experiencia que representa la tradición histórica de España. Menciona Amanda en un momento del libro no os lo diré bien, pero bueno, el nombre completo que era Nuna Fátima bint al-Mutana, ¿no? La maestra de Ibn Arabi. Es una mujer musulmana, española, de Sevilla, que además tiene un legado breve, escueto, porque nos llega sobre todo a través de su discípulo, pero que no forma parte del acervo cultural de los españoles. A la mayoría de los españoles se les pregunta por al-Mutana y
no saben quién es y nunca la darían por española si les dicen que es pues, una sabia, sufí, musulmana, nunca la darían por española. Y sin embargo, eso forma parte de nuestra tradición. Eso forma parte de nuestra tradición desde hace más de un milenio. No es un postizo, no es algo que venga desde fuera, como si fuera una presencia extraterrestre, una presencia alienígena. Y yo creo que es bueno que reconectemos con esa tradición perdida por la historia y además que en esa reconexión nuestro país cumpla una función que creo que en el mundo en el que vivimos es cada vez más necesaria. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, que tiene tantos conflictos y donde los conflictos tienden a ser tan ásperos, necesitamos espacios que sirvan de puente entre las personas, que sirvan de puente entre las sensibilidades. Yo siempre he tenido la sensación de que España es una realidad llamada a servir de puente entre Europa y América, de puente entre Europa y África, de puente entre la cristiandad y el mundo musulmán. Como de una manera muy parecida, por ejemplo, puede ser un país como Marruecos, que creo que también está llamado a servir de puente, ¿no?, entre el Islam y Occidente. Bueno, pues me parece que este tipo de experiencia y esta reflexión sirven para construir y para construir un futuro en un mundo en el que lamentablemente hay mucha gente empeñada en destruir y mucha gente empeñada en destruir también anclados en el pasado, muchas veces en pasados ilusorios, imaginarios o falsificados. Y dicho esto, pues a mí me gustaría iniciar la conversación, Amanda, no sé, invitándote a que empieces a abrir el melón por donde quieras. A mí hay muchas cuestiones que me han parecido especialmente interesantes, ¿no? Mencionaba antes tu reflexión que va entrando, apareciendo y desapareciendo sobre el yihadismo y la percepción, o por ejemplo tu reflexión sobre la decisión de una mujer musulmana de ponerse o no un velo. Yo te tengo que confesar que he tenido alguna discusión bien violenta con alguna persona que me ha llamado incluso machista por decir simplemente, antes de despachar a una mujer musulmana velada como sumisa o manipulada, tendríamos que preguntarle a ella. Y en algún momento, pues, incluso me he atrevido a decir tímidamente, yo tengo 2 primas musulmanas que no llevan velo y sin embargo tienen amigas que llevan velo. Y me he tomado la molestia de preguntarles a unas y a otras y me parece que la cosa es un poco más complicada de como tú la ves. Pero esto lo dices aquí en ciertos ámbitos y a mí me costó que una persona muy conocida además me montara un verdadero escándalo en público en Canarias hace unos años, ¿no? Y me llamó de todo, simplemente por decir esto. No, era política, diputada y hasta ministra. Y hasta ministra fue, no voy a decir más. Bueno, empezamos por donde quieras. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a Casa Árabe y a ti, Lorenzo. Es para mí un honor que estés conmigo. Creo que también supone cierta valentía hoy en día. No. Venir a hablar sobre el Islam, ¿no? Porque al final yo soy musulmana y he hecho este ejercicio de desnudarme, de abrirme un poco, pues para transmitir un mensaje que él ha resumido muy bien, pero tú no lo eres y apoyarme en cierta medida también creo que supone una valentía que te agradezco muchísimo. Bueno, pues has hecho un resumen estupendo del libro, ¿no? Hay muchas cosas de las que hablar. Yo creo que me gustaría empezar más que sobre lo del velo, lo del yihadismo, que son temas un poco más complejos, ¿no? Y que al final hacen que en cierta medida me cabree un poco y seguro que muchos de los musulmanes y las musulmanas que han venido hoy a acompañarme también. Me gustaría hablar un poco eso de por qué el Islam, ¿no? Que en el fondo creo que es lo que a mí me gustaría transmitir con este libro. Del Islam sabemos anécdotas, nos quedamos, como Lorenzo decía, en anécdotas, en conflictos, pero muy pocas veces somos capaces de ir más allá, ¿no? de traspasar esa frontera y de conocer lo que los musulmanes y las musulmanas pensamos. Por eso quise aprovechar la oportunidad de escribir este libro, ¿no? Pues porque creo que era un momento oportuno, porque creo que es necesario que se nos conozca mejor. Al final
sucede que hablan por nosotros y por nosotras, que se escriben libros sobre nosotros, pero sin nosotros. Siempre digo, no hace falta ser musulmán para ser un experto en Islam, pero lo que nosotros podemos contar no lo puede contar nadie, porque al final hablar de fe, hablar de un modo de vivir, pues tienes que experimentarlo para ser capaz de transmitirlo, ¿no? Yo el otro día hice la presentación en Melilla, fue la primera presentación que hice del libro y la verdad es que me parecía increíble. Por un momento me emocioné muchísimo porque pensaba, ¿quién me iba a decir a mí hace años, cuando yo empezaba a estudiar, a leer, a darme cuenta de que esto me gustaba y de que en el fondo, pues sí, que yo me sentía musulmana, para sorpresa mía primero, que yo iba a estar un día hablando de Islam ante la gente, ¿no? Hay gente aquí en esta sala que me conoce desde aquella época en la que yo me empezaba a aproximar, ¿no?, al Islam. Y para mí, en ese momento en el que yo estaba llena de dudas y sobre todo de miedo, era imposible imaginarme que un día yo iba a ser inspiración para otras personas que están un poco en ese proceso, ¿no? Ahora, a raíz del libro y también muchas veces a raíz de cosas que escribo en las redes sociales, me escriben mujeres y hombres que me dicen que no se atreven a decir que les gusta el Islam, que se sienten musulmanes y están a punto de dar ese paso, pero tienen mucho miedo. Y ese miedo es a consecuencia, pues, de todos los prejuicios y los estereotipos que hay en torno al Islam, que nos quedamos con las anécdotas, que el terrorismo nos hace mucho daño, pero que en el fondo la gente, pues, no conoce lo que es el Islam, ¿no? Tú cuentas que gracias a tu tío, pues has tenido ese acercamiento, después también por tu profesión y por tu interés personal también, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, por eso creo que mi libro es importante en ese sentido, ¿no? Para ayudar a la gente a abrir los ojos y las orejas ante una realidad de casi 1.800 millones de personas que en el fondo somos muy diferentes. El Islam no es algo monolítico, sino que es muy heterogéneo. Hay muchas maneras de vivir el Islam, ¿no? Pero bueno, en el fondo un poco esa era la intención, porque el Islam, pues por todo lo que no se ve, por todo lo que nos hace sentir, por cómo nos llena a los musulmanes y a las musulmanas, por cómo nos sentimos guiados, tranquilos, porque es una manera más sana de vivir, que nos hace tener más en cuenta a los demás, intentar luchar por el bienestar de los demás, por la justicia en el mundo, ¿no? Y también ser justos con nosotros mismos, llevar una vida más sana, ¿no? Son un montón de cosas y al final uno se pasa la vida hablando del velo, de la barba, de que si el burkín y el bañador largo y no hablamos de lo que es importante, que es qué nos hace sentir el Islam, por qué somos musulmanes, qué atrae cada día a más gente hacia esta manera de vivir, ¿no? Eso es lo que he querido contar un poco en el libro. Lo destacaba yo al principio al hablar del relato del camino personal, ¿no? Al final, digamos que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que ese relato se haga desde otras sensibilidades o desde otra fe, ¿no? España es la gran patria de los grandes místicos católicos, ¿no? Y todo el mundo, pues, ve ese camino hecho por Santa Teresa o por San Juan de la Cruz y es capaz de apreciarlo, ¿no?, como experiencia individual, más allá de una experiencia religiosa compartida por otras personas, y eso yo creo que es el primer valor de tu libro, ¿no? Pues el camino por el que llegas y tal y como lo traduces, ¿no? Ahora, tú eres consciente de que, bueno, el libro en cierto modo tiene un punto de desafío a una sociedad que tiene un conocimiento somero de lo que le estás contando y que tampoco tiene una predisposición a adquirir más conocimiento, ¿no? Y yo creo que el libro, tanto en su planteamiento como incluso en su propia cubierta, en la que apareces tú con una imagen muy marcada, es una especie de aldabonazo, no sé. Yo muchas veces me pregunto también, y te quiero trasladar esta pregunta, muchas veces me pregunto, y me ha pasado en conversaciones que he tenido, pues, en Marruecos o Túnez o Egipto, en algunos casos con buenos amigos musulmanes. Claro, en los fenómenos de incomprensión siempre hay dos partes, siempre hay dos partes que alimentan a su manera la incomprensión, ¿no? Yo, del lado de la sociedad en la que he vivido siempre y de la cultura
a la que pertenezco de forma secular, porque yo no me considero una persona católico, practicante, creyente, pero es mi entorno cultural, ¿no? Desde ese lado sé muy bien lo que nos toca hacer. Lo que nos toca hacer es leer más, escuchar más, ser más curiosos, viajar un poco más, escuchar al otro, tratar de ponernos en los zapatos de los demás. La sociedad occidental es muy ombliguista, lo ve todo pasado por su tamiz, y nuestro trabajo es un trabajo de apertura mental, ¿no? Pero desde el otro lado, desde el lado musulmán, ¿qué tareas se puede hacer? O sea, yo, por ejemplo, lo citaba antes, valoro mucho el trabajo por ejemplo, el trabajo intelectual de un Abdel Wahab Medeb, que es alguien que tiene una formación, o que tenía una formación occidental y a la vez una formación árabe, y por tanto podía entender de manera natural los dos mundos, ¿no? Creo que ese tipo de trabajos intelectuales son muy valiosos, y no sé si se generan lo suficiente desde el lado musulmán. No sé si no falta un esfuerzo como el que puede representar su trabajo, como el que puede representar tu libro, para trasladar otra visión, otra percepción de lo que puede ser el Islam, como una fe religiosa individual, que también tiene una dimensión colectiva, pero que no tiene por qué representar una amenaza o una distorsión en otras sociedades construidas con arreglo a otros patrones culturales. Bueno, en mi libro yo hablo de mi experiencia como española, como europea, ¿no? Y como musulmana. Entonces, sí que es verdad que siempre digo que tenemos que ser autocríticos. Los musulmanes sabemos que no nos hemos estado comunicando bien, creo que nos falta un poco, ¿no? de hacer ese ejercicio de abrirnos y de estar más por la labor de demostrar que no hay nada que ocultar y tender puentes, ¿no? Pero yo creo que lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo cada vez mejor. Voy a poner un ejemplo. Estamos en Madrid, la mezquita, el Centro Cultural Islámico de Madrid hace jornadas de puertas abiertas, se puede ir a visitar la mezquita. También hay muchas asociaciones de jóvenes, aquí hay algunos presentes, de chicas y de jóvenes musulmanes que son cada vez más activos en la sociedad, ¿no? Y para mí eso es una inspiración, y es una muestra de que estamos siendo cada vez más ciudadanos de nuestra casa, ¿no? Y a la vez viviendo nuestra fe, ¿no? O sea, creo que es importante que no hace falta que dejemos nuestro lado espiritual aparte, sino que ejerciéndolo precisamente podemos cada vez estar más activos en la sociedad y que se nos vea, ¿no? Yo creo que ese es el valor, que se nos vea como musulmanes activos y alzando la voz, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de cuando empezaba en este camino, en este largo camino hacia el Islam, y cuando estaba en el periódico El Mundo, recuerdo que siempre que podía escribía sobre temas relacionados con el Islam o los musulmanes, cada vez que pasaba algo en Madrid, aprovechaba esa oportunidad. Y recuerdo cuando una asociación que hoy pues es bastante ya conocida, ACHIME, la Asociación de Chicas Musulmanas de España, estaban ahí pues justo organizándose y creándose, ¿no? Y siempre que podía las citaba, porque hasta hoy creo que es importante que eso se vea, ¿no? Parece que los musulmanes estamos, no sé, escondidos en algún sitio, que no alzamos la voz. No, la alzamos, somos activos. Hay mucha gente de la cual yo estoy orgullosa y debemos enorgullecernos, pero también, cuidado, que la sociedad tiene que estar también preparada para escucharnos, ¿no? Y atenta. Voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a hablar de terrorismo. Cuando hay un atentado terrorista que no yihadista ni islamista, no hace falta ponerle adjetivos al terror. El terror es terror y no tiene ningún tipo de religión. Siempre que hay un atentado, pues en las redes sociales la gente te empieza a atacar, nos empieza a atacar a los musulmanes. Es que no habéis condenado el atentado, es que estáis callados y no hacéis manifestaciones. Bueno, no es verdad. Los musulmanes condenamos como condena cualquier otra persona, porque tenemos igual que ver con un atentado que una persona no musulmana, ¿no? Sí lo hacemos y sí ha habido manifestaciones. Lo que pasa es que pues muchas veces no se cubre por parte de los medios de comunicación. Esta gente que nos ataca
y nos intenta hacer sentir mal y culpables, diciéndonos que nosotros somos una especie de cómplices de este terror, porque no hemos hecho un tuit en el cual condenamos el atentado. En el fondo no están interesados en que nosotros condenemos, en el fondo lo único que quieren es atacarnos, ¿no? Entonces también pues hay gente musulmana que llega un momento en el que te cansas, ¿no? Aún así, creo que es necesario que sigamos hablando, que sigamos levantando la voz, porque siempre que hablan los demás por nosotros no tenemos éxito. Cuando son los demás los que hablan en nombre de los musulmanes, al final acabamos mal parados. Tenemos que formarnos, tenemos que ser cada vez más activos, y la sociedad no musulmana pues tiene también que estar preparada para escucharnos. Hay una idea, te la voy a poner encima de la mesa porque bueno, es una idea que puede tener su punto de polémico, pero creo que es interesante, ¿no? Si has leído el libro de Ignacio Zembrero sobre el Islam en España, él en un momento determinado plantea que, bueno, tradicionalmente ha habido varias versiones del Islam, como sabemos los que hemos leído un poco, ¿no? Algunas más literales, otras más adaptativas. Hay corrientes del Islam que predican la adaptación del Islam al tiempo y al lugar. De hecho, el Islam que conocimos en España, en Al-Ándalus, iba por esa corriente. Y un poco sobre esa idea, pues él plantea la posibilidad, llega a decir algo más, la necesidad de que en un continente como el europeo, donde hay 50 millones de musulmanes más o menos en la Unión Europea, ya es la población superior a la de muchos países árabes, ¿no? Si no habría que intentar construir o fomentar que se construyera una versión o una visión europea del Islam. Para que no parezca que siempre es algo oriental, que siempre es algo de fuera, que siempre es algo que viene de allende el Mediterráneo, de allende el Bósforo, ¿no? Sí, sí, el periodista Ignacio Zembrero es un ejemplo de estas personas que escriben sobre el Islam sin ser musulmanes, ¿no? Yo le tengo aprecio, pero en el fondo pues hay veces que me pregunto, pues eso, vamos a coger nosotros el micrófono, ¿no? Y por eso lo hice. Entre otras cosas. Su libro es muy interesante, ¿no? Hace un recorrido bastante exhaustivo acerca de las comunidades islámicas en España, pero yo creo que no hace falta hacer un Islam europeo, ni español, ni francés, ni nada. El Islam es universal y nos vale para todos en cualquier momento, en cualquier tiempo, ¿no? Y precisamente es esa visión la que o sea, es quizás la visión de los no musulmanes los que sienten que el Islam es algo foráneo. Yo como musulmana no siento que lo sea, o sea, no hace falta adaptar el Islam, ¿no? En cuanto a leyes, pues tenemos las leyes del país en el que estamos. En cuanto a cultura, tenemos la cultura del país en la que estamos. El Islam, para mí, es mi primera identidad. O sea, yo no soy mujer, ni soy española, ni soy de Madrid, de Barcelona, ni soy periodista. Yo soy musulmana y esa es la identidad primera con la que yo me siento bien, ¿no? Y me siento espiritualmente. Y a partir de ahí conformo el mundo en el lugar en el que yo estoy, ¿no? Por supuesto, todo nuestro entorno nos condiciona a los musulmanes y por eso somos tan diversos. Por eso no es lo mismo pues un musulmán de aquí o yo, o musulmanes que han nacido en Marruecos, o musulmanes de Malasia, o de Indonesia, o de Kazajistán, ¿no? La cultura nos condiciona, pero el Islam es universal y no hace falta actualizarlo tampoco, que esa es otra de los debates que se suelen poner encima de la mesa. Yo creo que es perfectamente compatible el Islam con democracia, que ese es el segundo paso al que vamos en la conversación, y tenemos leyes en cada país que son las que cumplimos todos los musulmanes y ya está, ¿no? Fíjate que me has puesto el ejemplo de Ignacio Zembrero, un no musulmán escribiendo mucho sobre Islam, ¿no? Y hay veces que le falta ese alma que yo he intentado poner en mi libro. No, te ponía la idea porque es una idea de tener en cuenta que Ignacio Zembrero es dentro de la sociedad española, quizá de lo que puede ser más receptivo, ¿no? Precisamente a una posibilidad de integración, ¿no? Y la vía que él plantea es eso, que bueno, en el fondo es, por eso decía que puede ser un concepto polémico a lo mejor para el musulmán, ¿no? Hay otro aspecto al que tú le dedicas muchísimo espacio en el libro, diría que es casi el aspecto al que más le dedicas, que es a Islam y mujer. Además insistes bastante
en el mensaje igualitario del Islam. Pero quizás sería interesante que hablara sobre este tema, sobre todo para que le pueda pillar un poco de sorpresa, ¿no? Citas ese pasaje del Corán que yo también le he leído más de una vez a mucha gente, que no sé, para quien no lo conozca es interesante leerlo. Dios les tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las pacientes. Bueno, podría seguir, el texto es más largo. Sigue, por favor, sigue. A los humildes y a las humildes, a los que hacen caridades y a las que hacen caridades, a los que ayunan y a las que ayunan, a los poderosos y las poderosas, a los que recuerdan frecuentemente a Dios y a las que recuerdan frecuentemente a Dios. Hace muchos siglos, parece que es un idioma, un lenguaje actual. Por eso decía, y han sacado un titular con eso, precisamente hoy, que hoy Allah podría decir lo de portavoz y portavozas, ¿no? Porque realmente el lenguaje que se utiliza en el Corán es muy inclusivo y es algo totalmente desconocido. Seguramente los no musulmanes, yo creo que se habrán sorprendido. Para mí fue una sorpresa ver este tipo de mensajes haciendo referencia una referencia tan igualitaria a los hombres y a las mujeres, ¿no? En el fondo, aparte de las palabras que se utilizan aquí, el mensaje también el Corán nos habla igual a los hombres y a las mujeres, ¿no? Partimos que los seres humanos son creados en igualdad y al final seremos juzgados en igualdad también, ¿no? Tenía que escribir sobre ser mujer y musulmana porque es que me siento muchas veces menospreciada o ninguneada por mi decisión de ser musulmana, ¿no? de abrazar el Islam. Mucha gente no lo entiende, no es capaz de comprenderlo porque llevan en su mochila todos estos prejuicios y esas ideas preconcebidas y creen que el Islam nos mantiene a las mujeres en una esquina, en un cuarto cerrado, que no podemos tener control sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos incluso, ¿no? Y tenía que hacerlo porque era una manera de reivindicarme, ¿no? Y de tratar de explicar que no estoy loca. Sé que para algunos todavía seguramente me consideren así, ¿no? Pero yo creo que la lectura del libro les puede ayudar a abrir los ojos. Es verdad que hay muchas mujeres musulmanas en situaciones de gran injusticia, pero no solo en países musulmanes, también en España. Es verdad que eso tiene que cambiar y estamos intentando cambiarlo, ¿no? Pero el problema es que se utiliza esas situaciones de injusticia en las que, por desgracia, están muchas mujeres musulmanas para atacar el Islam, ¿no? Para justificarse, ¿no? Decir, no, es que el Islam es así, porque fíjate, esta mujer pues no puede, en Irán se le mandan a la cárcel por quitarse el velo, entonces, pues es que el Islam es malísimo, ¿no? Y bueno, pues en el fondo en el libro intento hacer un ejercicio por explicar sobre todo los tópicos más generales que hay en torno a las mujeres musulmanas, ¿no? Y bueno, pues sobre todo, en mi caso, las mujeres musulmanas con velo, ¿no? Que somos como la diana hacia la cual se dirigen todos los dardos llenos de odio y de malas interpretaciones. En mi libro abordo distintos temas, ¿no? Y bueno, podría estar hablando muchísimo más sobre ello. Yo creo que es importante la reflexión de que al final hay mucha gente que viene a decirnos, no, es que fíjate lo que le pasa a las mujeres musulmanas, que mal están, y es que el Islam es muy malo y no puede ser que tú seas musulmana porque... Y yo les digo, no, mira, a mí el velo yo me lo pongo porque quiero, pero tengo otros problemas, como por ejemplo, pues que me insultan por la calle por ser musulmana, que me dicen en mi trabajo que me quite el velo si no me despiden, que no me alquilan un piso por ser musulmana y además se creen que soy inmigrante y todo el odio hacia la inmigración viene cargado hacia nosotros, que me discriminan. Cuando nosotras decimos estas cosas, entonces ahí ya no hay preocupación por la mujer musulmana. Entonces ahí es como, bueno, es que, pues quítate el velo, ¿no? Entonces, claro, al final, en realidad no es una preocupación por la mujer musulmana, es utilizar estas situaciones de injusticia para atacar al Islam, ¿no? Y bueno, pues en mi libro intento hacer este ejercicio para que la gente nos conozca mejor. Por supuesto, hay muchas sensibilidades, hay muchas maneras de entender y de vivir el Islam. Yo cuento la mía y la de mucha gente con la que me he encontrado en mi camino. Y creo que es importante que se nos oiga, creo que es importante que tomemos la voz, que nos reapropiemos y que seamos nosotras las que hagamos la narrativa de nuestra historia
Por eso me gustaría que leyerais todos el libro y que ojalá os guste. Bueno, esta cuestión del velo, yo recuerdo cuando el primer problema que se planteó en España, no sé si recuerdas, hace bastantes años, una chica en un colegio de Madrid, que al final creo que se tuvo hasta de cambiar de colegio y demás, que fue cuando por primera vez se produjo esta discusión y cuando yo tuve la discusión con esta exministra que acabó tan violentamente. Una cuestión curiosa era que esa realidad se daba desde hacía muchísimo tiempo, en Ceuta y Melilla. Ya. En España, Ceuta y Melilla, en el sistema educativo español. Es decir, que esa situación se había dado durante décadas, ¿no? Y sin embargo pasó a ser un problema cuando salió de ese ámbito en el que más o menos estaba normalizado, ¿no? Y curiosamente la solución que se dio fue opuesta a la que se venía dando pacíficamente en Ceuta y Melilla desde hacía décadas, ¿no? Yo creo que tendríamos quizá que dejar, Sí. ¿no? Sí, Que bueno, si- pues muy bien por esta primera parte. Muchas gracias, Lorenzo y Amanda. Yo creo que se han planteado varios temas que la verdad siempre son de alguna forma recurrentes, ¿no? El tema de qué tanto es compatible o no el Islam, ya no con la democracia, sino con la modernidad. En la historia del siglo XX, por ejemplo, el movimiento de An-Nahda, que tuvo lugar, que no el partido político tunecino, sino un movimiento de intelectuales, principalmente en Egipto, intentó justamente plantear un Islam. Eran justamente musulmanes que habían pasado una temporada en París y que llegaron con unas ideas bastante avanzadas también de cómo utilizar la ciencia y cómo insistir en algo que realmente muy pocas veces se menciona, que es el pensamiento crítico, ¿no? Que es la capacidad de poder realmente también cuestionar ciertas cosas. Y bueno, es curioso porque hay este debate de qué tanto debe ser los preceptos del Islam. No me refiero a los 5 pilares, sino a cosas mucho más específicas, algunos al-hadices, qué tanto son realmente vigentes hoy en día. Entonces ahí sí que hay posturas divergentes sobre esa necesidad de poder estudiar y de poder debatir y de poder generar también un cierto, más allá del dogma, ¿no? Poder generar un cierto pensamiento crítico y una forma de analizar qué preceptos son vigentes y qué otros no lo son porque correspondían a una época muy específica de cuando descendió el mensaje, ¿no? Entonces, son cuestiones que se plantean de todas maneras en los foros públicos. Desde luego creo que es algo que has mencionado también, la identidad, que dices, yo lo primero, más que ser de Madrid o Barcelona o española, soy musulmana. Esto es muy interesante porque no, como decías tú, la gran diversidad y heterogeneidad del Islam, no todo el mundo siente esa misma identidad, ¿no? Hay un ensayo muy interesante de Amin Maalouf sobre las identidades asesinas, que justamente se cumplen 20 años este año de este ensayo, donde analiza muy detenidamente el tipo de identidades, que algunas son horizontales y otras son verticales, y unas compartimos mucho más abiertamente, ¿no? Podemos ser musulmanes, ateos y judíos y todos ser hinchas del Real Madrid. Y esa es una identidad que nos une, pero también pues podemos ser francófonos o hispanófonos o arabófonos y esta es otra identidad. Y entonces esta lucha de pertenencias sigue siendo algo muy real y que sin duda está detrás de esa crisis en las banlieues, en algunos lugares de Europa, donde hay justamente una crisis de identidad, donde la gente ha crecido con más de una identidad en casa, con más de una ideología en casa, con posiblemente más de un credo en casa. Y entonces no es tan evidente encontrar esa brújula, ¿no? Y creo que es justamente en esos espacios donde hay una cierta movilidad o porosidad de las identidades que cuesta mucho, ¿no? Que cuesta mucho esa definición y tener claro realmente lo que quiere uno y cómo se define uno. Y quizás para algunos ser musulmán, algunos justamente que están desnortados, implica irse a Siria a unirse a las filas del Estado Islámico, ¿no? Esto lo mencionó Lorenzo, que hay muchas otras
digamos, incentivos y desde luego manipulaciones que hacen que personas que no tienen muy claro lo que es el Islam o que tienen una profundidad muy básica, unos centímetros, nada más un barniz, ¿no? Encuentran que esa llamada, ese efecto llamada, pues los incluye en un colectivo que tiene más gloria que en el que están por cuestiones de desigualdad o de marginación. Entonces, yo creo que es muy interesante ver también cómo se entiende el Islam desde una posición individual que más allá de, desde luego, todos los desafíos y las dificultades inherentes a una sociedad como la española, también presenta muchas libertades, porque estamos en una sociedad mucho más abierta que lo que puede ser una sociedad como la turca en este momento, ¿no? Que está en un estado de cerrazón, o la egipcia, que cada vez es mucho más, digamos, opresiva de las distintas identidades y percepciones que puede tener el Islam. Desde luego a mí el debate me parece, y tener un foro abierto donde podamos expresar estas preguntas, dudas y desde luego estas certezas, ¿no? Que también hacen tanto falta en un mundo donde todo está un poco en un mundo líquido, ¿no? Donde muchas de estas ideologías y certezas están ahora mismo desapareciendo. Por supuesto, lo importante es escuchar también lo que tenga que decir el público, las reacciones, los musulmanes que tenemos aquí. En fin, tenemos por aquí un micrófono, así que si queréis levantar la mano. Muchas gracias a todos por estar aquí. Aprecio mucho vuestra presencia. Ojalá que el libro os guste. Lorenzo, un honor para mí que estés conmigo en este momento. Y muchísimas gracias a Casa Árabe, Karim. Gracias.